Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro Abus Extra Class. Aquí lo tenéis. Es un modelo que me gusta mucho. No es un modelo sencillo de ganzuar, aunque este en concreto no es especialmente difícil. Se caracteriza por lo restrictivo del bocallave, sin ninguna duda. Aquí tenéis, hay una serie de guardas, esa de este lado, del lado derecho, que impide entrar por la derecha, las del izquierdo, obligan a utilizar una pala curva como esta de aquí, para, entrando por la izquierda, una pala curva y larga, conseguir colocar los más cortos. Además del bocallave, lleva unos pernos en T, habitualmente lleva también algún spool terminado en T, que son especialmente difíciles de colocar, requieren mucho retoque. En este caso, el spool o los spool coinciden, yo creo, con algún perno muy largo porque no entran en juego como tales. Se va cayendo en un falso colocado progresivo, pero no hace falta rotación para colocarlos. La codificación es bonita, aquí lo tenéis, hay un poco de todo. El primero, el cuarto y el sexto son muy largos, el segundo es muy corto, es difícil de colocar. Tercero y quinto son medios, estos cuatro son pasivos. Un poco de todo. Yo creo que si lleva spool coincidirán con el cuarto, con el sexto, y es por eso que no nos dan ese falso colocado. Un cilindro muy bonito. Si se intenta ganzuar con las herramientas que no son adecuadas, puede ser desesperante, totalmente desesperante. Incluso en alguno de ellos he llegado a utilizar un gancho para colocar los pernos más cortos. Pero bueno, como os digo, este no es de los más difíciles. Vamos a hacerle la apertura. No lo he desmontado aún. Sé que lleva muchos pernos en T por cómo se comporta. Es lo típico de estos cilindros, de los Abus Extra Class. Pero bueno, vamos a ver si podemos ganzuarlo. Lo he abierto una vez antes de hacer el vídeo y lo desmontamos y vemos lo que tiene dentro. Voy a utilizar este tensor de Multipeak, el 08, y utilizaré esta ganzúa de Multipeak, una pala curva, la número 09, que es un poquito ancha, pero se maneja muy bien en este bocallave. No me lo esperaba que fuese tan bien. Ahí está. Hacemos zoom. Vamos allá, de adelante hacia atrás. La tensión hay que ir cambiándola, hay que ir variándola. En ocasiones ha de ser leve para colocar los pernos en T, sobre todo al final, porque si no, no se mueven, se quedan clavados. Y en ocasiones tiene que ser media o incluso alta para poder tener feedback. Primero y segundo un ligero clic, cuarto un ligero clic. Hay que abrirse paso muy difícil al principio, sexto un clic, quinto, vamos a ver si podemos, tercero, ir sacando la ganzúa, segundo ahí, al colocar el segundo ha caído en falso colocado, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto un clic, quinto nada, sexto colocado. Vamos a ver, primero nada, segundo nada. Voy a aumentar la tensión, tercero un clic, quinto un clic. Ahora pide el primero, un clic. Segundo pide un clic, tercero un clic. Cuarto está colocado, quinto un clic. Sexto parece colocado, cuarto y sexto son muy largos.
Primero ahí un clic, segundo pide, un clic, tercero un clic, cuarto nada, quinto un clic. Hay que tener mucha paciencia con los pernos en T. Primero un clic. Y ahí, ahora el segundo está pidiendo, pero si mantengo la tensión alta no se mueve. Ahí al distensionar he conseguido moverlo. Quinto un clic. La tensión ha de ser muy dinámica con estos cilindros. Primero un clic. Vuelvo a distensionar para mover el segundo. Si no, no se mueve, se queda clavado. Tercero colocado, cuarto colocado. Y ahí al tocar el quinto, incluso se queda la ganzúa atrapada. Vamos a ver. Ahí está. Estaría abierto. Bueno, vamos a desmontarlo, porque si lleva los pernos originales me extrañaría mucho que no llevase algún spool, pero es evidente que no ha entrado en juego como tal, o al menos no la parte estrecha central. Sí que habrá entrado el extremo en T. Prácticamente todos los pernos han pedido algo de retoque. Vamos a ver, vamos a intentar quitar la grupilla y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, esto es lo que llevaba dentro. Sí que parecen los pernos de un Abus extra clase, no parece que haya sido modificado por un cerrajero, aunque yo muchas veces he visto que los pernos también eran pernos en T y en este caso son todos pernos normales. No lo sé, podría ser que los pernos los hubiese modificado un cerrajero. Todos los pernos normales. Y en cuanto a los contrapernos, el primero, el tercero, el cuarto y el quinto son pernos en T, muy bien hechos, muy afilados, son los que piden mucho retoque. El segundo sería el spool, no entra en juego, no sé por qué no entra en juego, el orden de colocación se lo impedirá porque está en el perno más corto y debería de hacerlo. Como veis es un spool y tiene los extremos en T. Y el sexto sería un perno normal, que es el que nos da el primer toque, es el primer perno que pide los 4 pasivos y los muelles. Como os digo, Abus extra clase no es un cilindro fácil por el boca llave. Tampoco los pernos lo ponen fácil, pero este en concreto no es de los más difíciles que me he encontrado. Y podría ser que los pernos hubiesen sido sustituidos por un cerrajero, no lo sé. Realmente no lo sé. No está maestrado, o sea que tampoco es muy probable. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este Abus extra clase. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.